Cordial saludo, hermanos y hermanas en Cristo, hijos todos de la Santísima y Dulce Bella Virgen María, en todas sus advocaciones. Bueno, hoy es lunes 8 de septiembre del 2025. Hoy celebramos la Natividad de la Santísima y Dulce Bella Virgen María. Comencemos diciendo el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo y en el nombre de intercesora y siempre corredentora, Dulce Virgen María. Amén. Señor Padre Santo, Padre misericordioso eterno, aquí estamos nuevamente para celebrar una de las maravillas más grandes que nos ha podido regalar. Tú como Dios, tú como Padre, tú como todo. Y es el nacimiento de la madre de tu Hijo Jesús. Gracias, Señor, porque no hay otro ser humano que haga o por el que celebrar que haya nacido, que haya venido a este mundo, sobre todo sin pecado original. Bueno, hermanos, vamos a ser parte del Santo Evangelio. El Santo Evangelio de hoy es San Mateo, capítulo 1, del 1 al 16 y del 18 al 23. Antes, digamos, el Salmo es rebozo de dicha en el Señor. Conmigo, rebozo de dicha en el Señor. Cometí un pequeño error el día de ayer, que el sábado fue la canonización de Carlos Acutis, no fue el sábado, perdón, sí, la canonización porque ya se hizo santo, y otro también muchacho joven, sino que fue ayer domingo. Lo que pasa es que como Europa con respecto a acá tiene 7 horas de adelanto, lo estaban dando y todavía era sábado para nosotros acá. También les repito y les recuerdo orar mucho, ayuno, oración, penitencia, porque se acerca Halloween. Ojo con los niños, ojo con los bebés, ojo con todos aquellos criaturitas que pueden salir afectadas, porque acuérdense que se los roban para sacrificio o estas cosas así. Bueno, preparamos uno de esos. Dice así: por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. En nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo, y en el nombre de la intercesora y siempre corredentora, Dulce Virgen María. Amén. Señor Padre Santo, Padre misericordioso y eterno, te alabamos, te bendecimos, te exaltamos y te glorificamos. Te damos gracias, Señor, por este evangelio, sobre todo, Padre Santo, que es luz, que es verdad, que es un gana total para nosotros. Dice así: genealogía de Jesucristo, descendiente de David y Abraham. Abraham fue el padre de Isaac, Isaac fue el de Jacob, Jacob de Judá y sus hermanos Judá fue el padre de Farés, y Sara la madre de Tamar. Farés fue el padre de Esrón, y Esrón lo fue de Aram. Aram fue el padre de Abimac, Abimac lo fue de Nazón, Nazón de Salmón, Salmón fue el padre de Boz, y su madre fue Rahab. Boz fue el padre de Obed, la madre fue Ruth. Obed fue el padre de Jesé, y Jesé lo fue del rey David. David fue el padre de Salomón, a quien engendró de la que era esposa de Urías. Salomón fue el padre de Roboam, Roboam lo fue de Abías, y Abías de Asa. Asa fue el padre de Josafat, Josafat lo fue de Jorán, Jorán de Osías, Osías de Joatán, Joatán de Ahaz, y Ahaz lo fue de Ezequiel. Ezequiel fue el padre de Manasés, Manasés lo fue de Amón, y Amón de Josías. Josías fue el padre de Jeconías y de sus hermanos en tiempos de la deportación de Babilonia. Gracias, amor. Después de la deportación, Jeconías fue el padre de Salatiel, Salatiel de Zorobabel, Zorobabel de Abiud, Abiud de Eliaquín, Eliaquín lo fue de Azor, Azor fue el padre de Sadoc, Sadoc lo fue de Ajín, y Ajín de Eliud. Eliud fue el padre de Eleazar, Eleazar de Matán, Matán lo fue de Jacob. Por último, Jacob fue el padre de José, el marido de María, y María fue la madre de Jesús, que es el Mesías. El nacimiento de Jesús, el Mesías, fue así. María, su madre, estaba prometida en matrimonio a José,
pero antes de convivir con él quedó embarazada por la acción del Espíritu Santo. José, su esposo, que era un hombre justo, no quiso denunciarla públicamente, sino que decidió separarse de ella de manera discreta. Estaba pensando en esto cuando el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, descendiente de David, no tengas reparo en convivir con María, tu esposa, pues el hijo que ha concebido es por la acción del Espíritu Santo. Y cuando dé a luz a su hijo, tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió en cumplimiento de lo que el Señor había dicho por medio del profeta. Una virgen quedará embarazada y dará a luz un hijo, a quien llamará Emanuel, que significa Dios con nosotros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por las palabras de este santo evangelio sean perdonados nuestros pecados. Alabanzas y glorias a ti, oh Cristo. Hermanos, hoy la Iglesia Católica está celebrando el nacimiento de la Madre de Jesús. Está celebrando el nacimiento del único ser humano que ha nacido sin pecado original. Del único ser humano que fue santo, yo creo prácticamente desde su concepción. Del único ser humano que no cuestionó la voluntad de Dios en ningún momento de su vida. El único ser humano que, aunque entregó lo más preciado que tiene una mujer, que es su hijo en su vientre, lo entregó por amor a Dios para que su hijo muriera y de la forma en que murió. Estamos hablando de la Santísima y Dulce Bella Virgen María. La primera aclaración que quiero, yo creo que este programa va directamente, los que somos católicos, a reafirmar nuestras convicciones, y los que son hermanos esperados, a dejarles un poquito en qué pensar. Lo primero que tenemos que decir es que la Santísima Virgen María es la Madre de Dios, del Hijo de Dios, que al ser parte de la Santísima Trinidad también es Dios. Muchos dicen, no, pero es que ella no puede ser la madre del Hijo de Dios o la madre de Dios, porque es que estaríamos diciendo que Dios tuvo un principio. Miren cómo los pastores se la idean para que la gente se vaya en contra o en lastre de la Santísima Virgen María. Mi esposa, su hijo, la pregunta clara es, ¿ella no es la madre de su hijo? No, es que ella formó a su hijo. Error. Ningún padre o madre forma a su hijo. Ellos aportan una de las dos células con las que al unirse se da el milagro de la vida, que los científicos han descubierto que a la luz del microscopio, cuando un espermatozoide fecunda un óvulo, se produce un destello de luz o de radiación que para el tamaño de la célula es muy grande en comparación con la célula. O sea, que el que diga que en la concepción no hay vida, está bien errado. Segundo, la Santísima Virgen María puso su óvulo que fue fecundado por el Espíritu Santo. No, pero es que si María es la madre, Jesús tiene principio y Jesús no tiene ni principio ni fin. A ver, cuando la divinidad se hace hombre, tiene un principio el hombre, no la divinidad. O entonces, ¿cómo quieren ustedes que nazca una persona? Toda persona
que nace, tiene un principio y tiene un fin. Pero aquí la gran bendición es que la divinidad que es Jesús no tiene ni principio ni fin. El hombre en que se convierte Jesús para venir a enseñarnos el reino de los cielos, sí tuvo un principio y sí tuvo un fin, el cuerpo como tal. Seguimos con lo lindo de la Virgen María, que es una sola, pero que tiene muchas advocaciones. ¿Cómo así? ¿Es que ustedes no tienen muchas vírgenes? No. Ay, entonces, ¿por qué este le reza a la Virgen del Carmen? ¿Por qué este le reza a la Virgen de Fátima? ¿Por qué este le reza a la Virgen de Guadalupe? ¿Por qué este le reza a la Virgen de Medjugorje? Etcétera, etcétera, etcétera. La Virgen es la profetisa de estos tiempos, porque así lo ha destinado el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es la que envían a que se comunique o dé los mensajes que vienen de Dios para el pueblo pecador. Entonces, donde ella se va apareciendo, así ella dice, llámenme así. Tanto es así que miren que la Santísima Virgen María da a conocer su inmaculada concepción diciendo, llámenme la Inmaculada Concepción. O sea, no solo está en la Biblia que el Hijo de Dios nacería de una mujer virgen, sino que ella, en vista de que era tan cuestionada, que los hermanos separados, usados por el diablo para dividir a la única y verdadera iglesia que dejó Jesús, estaba metiendo en la cabeza de ellos que la Virgen no era virgen. Otro punto importante aquí es que si ustedes ven la genealogía que se ha leído, es fulanito, padre de Perencejito. Perencejito engendró a Perencejito. Perencejito a Perencejito. Así fueron 3 generaciones de 14 profetas. Cuando llega a San José, ¿qué dice? ¿Quién es papá de José? El esposo de María. Y María, quien es la madre de Jesús. Fíjense que en todos los anteriores había dicho el papá de, el papá de, el papá de, el papá de, el papá de. Pero cuando llega acá dice el papá de José, José el esposo de María, no dice José el papá de Jesús. Y dice María la madre de Jesús. O sea, la Biblia lo dice. Y si la Biblia lo dice, mi pregunta es, ¿por qué negarlo? Ah, es que ella fue la madre de Jesús, y no fue la madre de Dios. Ah, ya. Una leona que pare. Si el Espíritu Santo es el que engendra a la Virgen María, y el Espíritu Santo donde viene del Padre, la Virgen María queda embarazada de Dios. Entonces, ¿el Hijo de Dios qué es? ¿Beisbolista? ¿Es cantante? No, es Dios también. El león, cuando engendra una leona, ¿qué puede tener? León. No va a tener hiena, no va a tener leopardo, no va a tener tigrillo, no. León. Entonces, ¿de María quién nació? Nació Dios. Entonces, María es ¿qué? La madre de Dios. Lo dice ahí en la Biblia. Otro punto importante, no que en la Biblia dice que los hermanos de Jesús, vamos a la genealogía nuevamente. Hay 2 o 3 aparte en donde dice, papá de Perencejito y sus hermanos. O sea, aquí fue clara la descripción. Las familias que tenían más de un hijo decía fulanito, que era el primogénito, más sus hermanos. Y cuando llega a San José, ¿qué dice? Dice José, esposo de María, y la Virgen María, la madre de Jesús. Ahí no habla de hermanos.
Pero es que ahí dice que llegó Jesús con sus hermanos. Entonces cuando la Biblia dice, y llegó Jesús con sus más de 500 hermanos, o sea que la Virgen María tuvo hijos cada 4 meses, 5 meses. Para tener más de 500 hijos, hay que ver. Ahora, fíjense cuando Jesús se pierde, que se pone a predicar la palabra de Dios. Jesús ahí podía tener más o menos unos de 13 a 15 años. Y cuando dice que se devolvieron a buscar a Jesús, ¿quiénes se devolvieron a buscar a Jesús? San José y la Santísima Virgen María. Cuando lo encuentran, no dicen, José, la Virgen María y sus hermanos se alegraron de encontrarlo. En ninguna parte ahí habla de hermanos. Acuérdense que el arameo, que era la lengua que hablaba Jesús, era un lenguaje muy pobre en palabras. Ahí existía papá, mamá, abuelo, abuela, hermanos. Ahí no existía vecino, no existía tío, no existía toda esta cantidad de nombres que nosotros le ponemos a nuestros familiares. Que cuñado, que concuñado, que nuera, que la que sí era, que la que, mejor dicho. Entonces, cuando hablaba de los hermanos de Jesús, estaba hablando de la gente que se crió con él. Que es que la Santísima Virgen María, después que nació Jesús, ella tuvo vida marital con José. Error, error, error. Acuérdense que en ese momento los hombres se podían casar con las mujeres que pudieran mantener. ¿Correcto? Y la que fueran vírgenes y la que estaba ya casada o comprometida, el hombre no podía poner el ojo en ella. Les hago la pregunta, ¿de quién era esposa la Virgen María de verdad, verdad? ¿Quién fue el padre quién fue el que engendró a Jesús en el vientre de la Virgen María? El Espíritu Santo. Entonces yo no creo, estoy casi seguro y pongo mis manitas aquí sobre la palabra de Dios, en que San José iba a querer pecar contra el Espíritu Santo. Porque es que se estaría metiendo con la esposa del Espíritu Santo. Ahora, la sangre que se ha encontrado en muchas cosas que prácticamente está comprobada que fueron de Jesús, es sangre AB negativo. Pero acuérdense que la sangre tiene un componente del padre y una componente de la madre, el ADN, perdón. Entonces, este componente del padre en esa sangre que se ha encontrado y en los milagros eucarísticos solo tiene el componente de la madre. O sea, está claro que José no intervino allí para nada. Aquí nos podríamos quedar toda la santa noche hablando de la Santísima Virgen María. Aquí podríamos referirnos a ella como nuestra madre, nuestra intercesora, el puente para llegar a Jesús, el puente para recibirnos con San Miguel Arcángel cuando nuestros labios ya no puedan pronunciar el Padre Nuestro, cuando nuestra lengua se vaya saliendo, cuando nuestros ojos ya parpadeen para cerrarse definitivamente. Yo regreso a los pies de Jesús porque la Santísima Virgen María es quien me recluta a mí a través de mi mentora. Yo creo que yo he contado esa historia aquí ya en varias ocasiones. Una persona que yo no veía desde los 13 años, ella tenía 12. Es una persona que la Virgen María le habla. Es una persona en la cual la Virgen María le dice, búscalo por cielo y tierra. Madre, pero yo me mudé de Cartagena, yo no sé de Rafael hace unos 30 y pico o quizás 40 años. Y ella como pudo me consiguió. Y en esos momentos yo estaba todavía un poco joven. Estoy hablando de unos 10 años atrás.
Estaba coquetongo todavía. Y cuando ella me contacta, yo pienso que es que me contacta porque le parece interesante. Y cuando ella me comienza a hablar de todo esto, yo comienzo a decir, sí, yo era protestante, o estoy regresando otra vez a la iglesia católica. Me dice, wow, pues te tengo un mensaje. Y me dijo cosas que en mi vida nadie sabía. Nadie sabía. Cuando le digo nadie, en ese entonces la persona de más confianza era mi hermana Erika y ni siquiera yo lo sabía. Estoy hablando, yo creo que unos 8 años atrás. Me dijo, la Virgen María necesita que le sirvas. Yo dije, ok, está bien. Y tomo esto ya con la seriedad que es. Y comienza la Santísima Virgen María a limpiarme, a purificarme, a sacarme 40,000 cadenas que tenía yo de lastre en mi espalda. A tratar de cambiar mi corazón. A tratar de que yo sea su niño otra vez, su bebé, su hijo amado. Y poco a poco lo he ido consiguiendo. Y poco a poco la venero más. Y poco a poco la amo más. Y poco a poco confío más en ella. Y poco a poco se me manifiesta más. Yo la verdad digo, Señor, ¿yo me merezco tanto? Y ahí es donde yo me doy cuenta que yo soy una persona tan del montón. Porque acuérdense que Dios busca es a las personas que menos el diablo cree que puede buscar, porque con esas personas es que Dios hace muchas obras, porque no cuestionamos, no buscamos esa explicación científica, que se nos hace fácil creer, se nos hace fácil sentir en nuestro corazón todo ese amor y todo ese afecto que una madre puede tener por sus hijos. Porque es que aquí los únicos hijos de la Virgen María somos toda la humanidad. Acuérdense que dice bienaventurada en la Biblia, dice, te llamarán todas las generaciones. Bienaventurada. Entonces, hermanos protestantes, hermanos esperados, hermanos separados, si ustedes son tan bíblicos, si son tan lineales con la Biblia, ¿por qué no la llaman por lo menos bienaventurada? No, pero es que en la Biblia dice los hermanos de Jesús, pero en ninguna parte dice los hijos de María. Y los escritores de la Biblia eran bien claros. Fulanito, hijo de Perencejito, o el hermano de Marecejito, o la mamá de Perencejito. Fíjense que cuando es importante, hasta Ruth aparece aquí en esta genealogía. Ruth. Y Ruth su mamá. Me parece tan diciente cómo se toma el trabajo de describir una genealogía de 3 generaciones, cada una de 14 personas. Y con papás importantes, mamás importantes, hermanos, si los había. Yo creo que la Santísima Virgen María, ayer que fue su hora de reparación, ella no está buscando aplausos para ella. Ella no está buscando galardones, no está buscando Nobeles, no está buscando Óscares, no está buscando ser la estrella, ser la protagonista de novela. No. Ella lo único que quiere es que su Hijo Jesús entre a nuestros corazones. Ella lo que desea es trabajar para que el rebaño que está en esta tierra sea de un solo pastor, Jesús.
y que vayamos a la única y verdadera iglesia que fundó su hijo. Casualmente estamos hablando de Carlos Acutis, un santo. Y aquí sí no es verdad que pueden decir, no, es que la iglesia católica manipuló las cosas. No, 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 no. Estamos hablando de ya milagros comprobados. Milagros comprobados. O sea, que los médicos dijeron, aquí no hay nada que hacer y la persona está sana, curada y viviendo. Por eso es que nosotros no nos podemos callar cuando en nuestra vida se obran milagros. Porque es que la gran bendición, la gran publicidad es eso. Ahora, ya tenemos un santo de este milenio. Tenemos el primer santo que sus padres ven canonizar a su hijo. Hermanos que ven a su hermano ser santo. Eso yo creo que nunca había pasado. Nunca. Que ni siquiera los hermanos la conocieron. No, es que imagínense que el otro santo que está canonizando había una tataranieta sobrina presente allí con 96 años. Aquí su mamá no podía tener hijos. Y yo creo que el primer milagro que intercede Carlos Acutis es decirle a su mamá, vas a tener más hijos, creo que 1 o 2 días antes de morirse. Ya, de ahí arranquen. Este es un joven que te habla a ti del cuerpo de Jesucristo metido, embebido, encapsulado en esa pequeña hostia que te dan a ti en una misa cuando podemos comulgar. Un joven enamorado 100% de la Eucaristía de Papito Dios. Un joven apasionado por dar a conocer los milagros eucarísticos de Papito Dios. Oh. Entonces, yo creo que vale la pena decir que viva la Santísima y Dulce Bella Virgen María. ¡Que viva! Hermanos, que Dios y la Santísima y Dulce Bella Virgen María velen por nosotros todos los días. La familia de Inás, porque Benito está dando olor, ya ustedes lo vieron. Les decimos chao, chao.